Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Giovanni Viches, y por mi canal de YouTube, El Hijo de Dios. Hago para usar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla de su luz admirable. Entonces, primeramente, gracias a Dios por este día que me regala, y le pido a Dios que me use con poder y gloria, que su Espíritu Santo me ministre, para que al momento de yo hablar sea Él hablando, para que al momento de yo enseñar sea Él enseñando, para que al momento de yo explicar algo sea el Espíritu Santo explicándolo, y Dios Padre y Dios Hijo se lleven toda la gloria. Perdón, se lo pido todo al Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar con la carta a los Gálatas. Esta vez vamos a estar en Gálatas 5. Vamos a continuar con el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Pero vamos a estar de 16 al 26. 10 versículos, amén. Entonces, bueno, vamos a estar escudriñando estos textos por la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre y de Dios Hijo, amén. Bueno, primeramente vamos a hacer un breve resumen de lo que ya vimos, amén. Vamos a hacer un breve resumen de lo que venimos viendo, y venimos viendo cómo Pablo le pide a los Gálatas que estén firmes en la libertad de Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo le pide esto? Porque, como ya sabemos, había un grupito, había unos disque hermanos queriendo judaizar al pueblo de Dios. Había unos disque hermanos queriendo que la iglesia de los Gálatas se judaizara y pusiera su confianza, su futuro, su esperanza en las obras de la ley. Pablo es enfático y le dice que si se circuncidan, ¿verdad?, los hermanos que habían creído en Cristo, que si se circuncidan, tienen que guardar toda la ley, lo cual encontramos que para el hombre es imposible guardar toda la ley, amén. Y también lo peor del caso es que dice Pablo que si se circuncidan, de Cristo os dedicáis. Es decir, el problema, hermano, es que fuera de Cristo no hay salvación. El problema, hermano, es que el Evangelio es exclusivista. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que solamente hay una verdad, solamente hay un camino, solamente hay una vida, solamente hay un Salvador, y su nombre es Jesucristo el justo. Entonces, cuando alguien dice, no, yo me voy a volver al catolicismo, porque, por ejemplo, para dar un ejemplo, porque yo creo en María, yo voy a poner mi fe en María, o en Pablo, en Lucas, bueno, un santo, entonces yo me voy a volver al catolicismo porque la fe en María me va a salvar, o porque la fe en Pablo me va a salvar, o porque la fe en Pedro me va a salvar. Ya ahí se desligan de Cristo, ya ahí se separan de Cristo. Ya cuando hacen eso, Cristo para ellos es inútil, desechan a Cristo. Y después dice Pablo, de la gracia de Dios habéis caído. Le dicen a Dios, no,
Dios, Yahweh, yo no te necesito, yo no necesito de tu gracia para ser salvo, porque yo me voy a salvar yo solito, con la ayuda de María, de Pedro y de Lucas, pero yo solito me voy a guardar, me voy a salvar por mis méritos, por mis virtudes, por mis capacidades, por mi sabiduría, por mis fortalezas, yo me voy a salvar. Cuando uno dice, o por ejemplo, estos hermanitos de la iglesia de los Gálatas, que es de lo que estamos hablando, que es a los que va dirigido esta carta, ¿verdad? Cuando ellos estaban pensando en adoptar la doctrina judaizante de circuncidarse tal vez, de poner su esperanza en el cumplimiento de la ley, de poner su esperanza en el cumplimiento de guardar las fiestas, por ejemplo, o los días, los sábados, por ejemplo. Eso es lo que están diciendo. No, yo no necesito a Cristo. No, yo me voy a salvar por mí solito. Yo no necesito a Cristo. Yo no necesito la gracia de Dios, porque yo, con mi propia fuerza, con mi propia virtud, con mis propias capacidades, yo voy a alcanzar la justicia necesaria para estar firme delante de Dios en aquel día. Eso es lo que están diciendo estos hermanitos que, habiendo abrazado la fe verdadera, ahora quieren cambiar y volverse judíos y volverse como judíos. Entonces, aunque parezca que no es muy grave lo que ellos están haciendo, sí es muy grave. Porque dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces por esto que ellos estaban haciendo, ellos estaban en peligro. Ellos estaban en grave peligro. Si es que ellos finalmente daban el paso de volverse al judaísmo. Entonces es muy grave, hermano. Y esto está pasando hoy en día en las iglesias cristianas, aunque no lo crea, los judaizantes, las raíces hebreas, los chemaínes, se han metido muy fuerte en el pueblo de Dios y han perturbado la fe de muchos y han corrompido a muchos. Y han desviado de la fe verdadera a muchos. Por eso quiero que entiendan, hermanos, en esta tarde, que solo en Cristo hay salvación. Que si nos desligamos de Cristo, que si decimos que no necesitamos la gracia de Dios porque nos vamos a salvar por nuestros pocos méritos o virtudes o cualidades, déjame decirte, hermano o amigo que me escuches, que eso no es posible. Fuera de Cristo no hay que salve. De Yahvé es la salvación, y Yahvé solo ha escogido, ha establecido un solo medio, un solo mediador, un solo salvador para que nos podamos salvar de la ira de Dios que merece nuestro pecado, y es Jesucristo el justo. Pablo le quiere hacer entender el peligro que ellos corren. Pablo le dice, para Dios ni la circuncisión ni la incircuncisión ni la circuncisión significa nada. Es nada, dice Pablo. Para Dios eso no significa nada, sino el amor que obra, la fe que obra en el amor. Entonces, hermano, Pablo está hablando con ellos con mucho amor y con mucha preocupación por la conducta que han manifestado los hermanos de Gálatas. Pablo no quiere que ellos
se desvíen. Pablo no quiere que ellos pierdan el rumbo. Pablo no quiere que ellos sean engañados por esos falsos cristianos que estaban metiendo esa herejía destructora en la iglesia de los Gálatas. Yo no quiero, hermanos, que ningún hermano verdadero en Cristo se deje seducir por semejantes sectas, por semejantes herejías que nos dicen que nosotros podemos ser salvos por guardar la ley, que nosotros podemos ser salvos por nuestros méritos, que nosotros no necesitamos a Cristo Jesús para ser salvos, sino que por nuestros propios medios y por nuestras propias capacidades nosotros podemos llegar a agradar a Dios. Eso Pablo ha dejado claro que es completamente imposible, que no hay otra forma, que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que no hay otra vida, que no hay otro mediador aparte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, bueno, hermano, eso sería un breve resumen de lo que venimos hablando. Ahora Pablo va a hablar. Ahora vamos a estar en, como le dije, Gálatas 5, del capítulo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26, ¿verdad? Vamos a leerlo todo, ¿verdad? Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que vosotros queréis. Pero si sois guardados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, que sería enemistad, pleito, celo, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, que lo que practican tales cosas no dan el reino de Dios, más el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y te pasa contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si hombre del Espíritu, andemos también en el Espíritu, también por el Espíritu. No nos hagamos gananciosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Bueno. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Miren, hermano, recordemos que los hermanos de Gálatas querían volverse atrás y querían apoyarse en la ley para su salvación. Entonces ellos querían depender de su carne, ellos querían depender de sus obras, ellos querían depender de sus capacidades para ser salvos. Y todo eso por un deseo de tener algún mérito en su salvación. Recordemos algo, el hombre, como yo le he dicho últimamente, al hombre el verdadero evangelio le parece odioso porque el hombre siempre quiere tener mérito en las cosas que él hace. El hombre quiere que su esfuerzo sea recompensado. El hombre quiere sobresalir sobre los demás. Y eso precisamente es lo que hace el judaísmo. El judaísmo pone su esperanza y su fe en salvarse de la ira de Dios, en su buen comportamiento, en su buena moral, en el cumplimiento de unas leyes, de las leyes judías, y hace que el hombre tenga, como decir, de qué jactarse, de qué gloriarse delante de Dios, porque si yo me salvo por ser bueno y por cumplir con la ley, porque yo nunca pequé en mi niñez, ni mi juventud, ni mi ansia,
ni en mi vejez, perdón. Entonces yo realmente tengo de que gloriarme para con Dios, porque Dios no va a tener nada en contra de mí, y obviamente como Dios es justo, Dios me va a tener que salvar, obviamente. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Que el deseo de volver al judaísmo, o el deseo, mejor dicho, de estos hermanos gentiles, de abrazar el judaísmo para ser salvo, es un deseo que viene de la carne. Porque el judaísmo hace que el hombre se sienta bien, que el hombre tenga una alta estima de sí mismo, que el hombre se esfuerce por guardar una moral medianamente buena. Y que, como les digo, que el hombre se quiera gloriar delante de Dios en el día de juicio. Entonces, ese deseo que tenían los Gálatas de pasarse al judaísmo, de abrazar el judaísmo, viene de un deseo del corazón por ser visto, de un deseo del corazón por sobresalir por encima de los otros, de un deseo del corazón de decir, no, yo sí puedo salvarme si yo cumplo la ley, si yo guardo la fiesta judía, si yo guardo los días sábados, yo me puedo salvar. Por mi fuerza, por mis capacidades, por mi moral, por mi sabiduría, por la justicia que yo voy a ir recolectando o reuniendo o acaparando mediante el cumplimiento de la ley y los mandamientos. Así que aquí lo que podemos ver en este primer versículo es que esto que está pasando a los Gálatas, de querer abrazar el judaísmo, viene de un deseo del corazón, viene de un deseo de la carne, de sobresalir, de ser visto, de tener méritos. Amén. O sea, recordemos, Pablo dice, versículo atrás, Pablo dice que versículo hasta Pablo le hace ver que estos que lo estaban llamando al judaísmo no son del mismo que lo llamó a Cristo. O sea, Pablo dice, esto que ustedes están viviendo, esto que ustedes están pasando, que ustedes quieren pasarse al judaísmo después de haber abrazado la verdad de Cristo, no viene de aquel que nos llamó primeramente. No viene de Dios el que los hermanos de Gálatas se quieran pasar para el judaísmo. No viene de Dios. Entonces, ¿de dónde viene este deseo, este anhelo? ¿De dónde viene este querer de cambiarse, de ahora adoptar el judaísmo de la carne, hermano? Viene de un deseo carnal de sobresalir, de un deseo carnal de decir, no, yo voy a alcanzar mi propia justicia, no, yo me voy a salvar por mi moral, no, yo no necesito un salvador porque yo mismo soy el que soy y yo me voy a salvar por mis méritos. ¿Y cómo podemos saber? Bueno, dice, fíjese que si digo, pues, andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu
es contra la carne, ¿ok? Es imposible, escuchen bien esto, es imposible que los hermanos de Gálatas hubieran tomado esa decisión guiados por el Espíritu Santo. No, porque al contrario, el Espíritu Santo jamás iba a permitir o jamás iba a querer que los Gálatas se fueran al judaísmo. El Espíritu Santo, dice la Escritura, que nos enseña todas las cosas y nos guía a toda verdad. Así que ese anhelo que tenían los Gálatas de abrazar o adoptar el judaísmo no podía venir del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ya lo hemos visto, que leído, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que nos sella y es el que nos adopta como hijos de Dios, no como esclavos, sino como hijos. El Espíritu de adopción, el Espíritu Santo es el Espíritu de adopción. No habemos recibido el Espíritu de esclavitud, sino en la adopción, por el cual clamamos a Padre. Entonces es imposible que el Espíritu Santo estuviera guiando a los Gálatas a tomar la decisión de irse al judaísmo. Entonces esa decisión contraria al Espíritu Santo venía ¿de dónde? De su carne pecaminosa, de los deseos mal inclinados de su corazón. Y asimismo pasa en muchos ámbitos de nuestra vida o en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Siempre el cristiano siempre va a tener esta lucha, o sea, esta lucha entre la carne y el Espíritu. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí, luchando con nuestros hábitos y deseos pecaminosos, luchando contra nuestra carne. En este caso, los Gálatas estaban dejándose guiar por su carne y por eso estaban tomando la decisión horrible, fatal, de volverse al judaísmo o de adoptar el judaísmo como su medio de salvación o medio para acercarse a Dios. Pero esto es en este contexto, pero ahora vamos a llevarlo a la actualidad. El Espíritu Santo, si andamos en el Espíritu Santo jamás nos va a poner Perdón, hermano, perdón. Si andamos en el Espíritu, si el Espíritu Santo es nuestro guía, ¿verdad? El Espíritu Santo jamás va a poner en nosotros que digamos una mentira. Ni siquiera lo que conocemos como una mentira blanca o mentira piadosa. Escuchen, si andamos en el Espíritu Santo no va a permitir que el Hijo de Dios diga mentiras. Amén. Si andamos en el Espíritu Santo, obviamente el Espíritu Santo siempre va a colocar en nosotros la verdad. ¿Me entiendes? Otro ejemplo que le puedo dar. El Espíritu Santo nunca va a permitir o no va a hacer que un marido le sea infiel a su mujer.
Ya la infidelidad viene de la carne. Más bien el Espíritu Santo sería aquel que, si el marido es creyente, le redarguiría al marido para que el marido no le sea infiel a su esposa. Entonces por eso les digo, eso siempre va a pasar en la vida de cristiano. La vida de cristiano, en la vida de cristiano siempre va a haber esta tensión de lo que quiere la carne y lo que quiere el Espíritu. Lo que quiere el Espíritu es hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida y que nosotros podamos hacerla y llevarla a cabo en todas las áreas de nuestra vida. Lo que quiere la carne, siempre, lo que busca la carne es hacer la voluntad, mi voluntad. Lo que busca mi carne es que yo haga mi voluntad. Lo que busca el Espíritu Santo que mora en el creyente es que el creyente siempre haga la voluntad de Cristo. Entonces siempre va a haber esta lucha de voluntades en el creyente. Siempre va a estar el Espíritu Santo llevando al creyente a hacer la voluntad de Dios y siempre va a estar la carne pecaminosa, débil, queriendo que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Entonces aquí pasa lo mismo. Los hermanos de Gálatas querían adoptar el judaísmo por algo carnal, por algo que no venía de Dios, por algo que venía de su carne, y obviamente Pablo estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo para impedir que los hermanos de Gálatas se dejaran guiar por su carne. ¿Amén? Entonces esto es lo normal en un cristiano. Un cristiano siempre va a tener este conflicto entre la carne y el espíritu. Por ejemplo, cuando los domingos tenemos que pararnos a las 7 para ir para la iglesia. El espíritu quiere, o sea, mi yo espiritual quiere, el Espíritu Santo como en mí quiere, pero la carne es perezosa. Pero vamos a poner otro ejemplo. Que si me tengo que ir de viaje para los Estados Unidos, un ejemplo, y me tengo que parar a las 4 de la mañana para llegar al aeropuerto, te apuesto que se para uno rápido. Es más, a las 3 ya te despierto. ¿Por qué? Porque la carne le complace eso. En cambio, cuando vamos a hacer algo espiritual, la carne se opone al espíritu. Es como, por ejemplo, nosotros pasamos horas viendo Netflix, un ejemplo, y no nos quedamos dormidos. Podemos estar 4 horas, 5 horas viendo Netflix y no nos quedamos dormidos. Pero agarramos la Biblia y en media hora leyendo nos da sueño. Eso es porque la carne no le gusta las cosas del espíritu, así como el espíritu no le gusta las cosas de la carne. Entonces, esto es un constante conflicto en la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios. Y es muy importante esto, de todo hijo de Dios. Perdón, porque es que el que no es hijo de Dios no tiene este conflicto. El que no es hijo de Dios simplemente no tiene esta lucha.
Él no tiene esa lucha, pero el Hijo de Dios, como sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, como el Espíritu del Hijo de Dios mora en él, entonces él tiene esa lucha constante contra los deseos de la carne. ¿Sí me entienden? Entonces aquí los hermanos de la iglesia de los Gálatas se estaban dejando guiar por su carne y no por el Espíritu. Amén. Pero si sois guardado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Fíjese bien. El ser guardado por el Espíritu. Pero dice Pablo, pero si soy guardado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué si somos guardados por el Espíritu, no estamos bajo la ley? Porque el Espíritu Santo nos va a llevar en amor a cumplir la ley. Es decir, el que está en el Espíritu, ¿verdad?, cumple en amor la ley. O sea, nosotros no podemos, nosotros estamos, ¿verdad?, bajo la ley del Espíritu, bajo la ley de Cristo, no bajo la ley judía. Pero aunque nosotros no estemos bajo la ley judía, aunque nosotros no estemos bajo la ley de Moisés, aunque nosotros ya no estemos sujetos a la ley, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros nos ayuda a guardar la ley. Entonces, ¿qué quiere decir que ya no estamos bajo la ley? Que ya la ley no tiene poder sobre nosotros. Que ya la ley no ejerce ese poder sobre nosotros, porque ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida, bajo la ley del Espíritu de Cristo, del Espíritu que da vida. Y ahora no guardamos los mandamientos por un miedo a ir al infierno, o porque Dios nos va a castigar, o porque podemos perder nuestra salvación. Ahora guardamos los mandamientos por amor a Dios, por gratitud a Él, y porque el Espíritu Santo que Dios nos ha dado nos ayuda para que andemos en sus caminos y guardemos sus mandamientos. Entonces ya no estamos bajo la ley, en el sentido de que ya la ley no tiene poder ni dominio sobre nosotros. Ya la ley no nos puede, no nos influencia, digamos, a pecar. ¿Cómo es esto, hermano, que la ley no influencia a pecar? Bueno, que el pecado se vale de la ley para llevar al pecador a pecar. Pero ahora, como ya no estamos bajo la ley, el pecado tampoco se puede valer de ella para llevarnos a pecar, porque ya la ley no nos ata, ya la ley no nos aprisiona, ya la ley no nos esclaviza, porque ya Cristo ha roto, ha vencido todas estas cosas. Entonces ya no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, grisería. Fíjense bien, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Adulterio. El adulterio sabemos que es cuando una persona está casada y tiene relaciones fuera del matrimonio. Esa es una obra de la carne. No es que el hombre o que la mujer ama a su amante y descubrió que ya no amaba a su mujer y por eso él estaba fornicando, él estaba adulterando. No. Es porque es una obra de la carne, es porque la carne es pecaminosa y la carne y el pecado engañan a la persona y lo llevan a pecar. O sea, no es que el hombre sienta un amor por ese amante o la mujer por ese amante, sino que
es esa concupiscencia que hay en el corazón, es el pecado que mora en su carne, el que lo lleva a pecar. Amén. Y eso es producido por la carne. Amén. Eso es producido por la carne. Amén. Fornicación, bueno, tener relaciones sexuales con cualquier mujer, ya sea fuera del matrimonio o con cualquier mujer. Por ejemplo, yo que no estoy casado, si yo tengo relaciones sexuales con varias mujeres, eso me convertiría a mí en fornicario. Y eso también es un fruto de la carne, porque eso no viene de Dios. ¿Entiendan? Los frutos de la carne no vienen de Dios. Los frutos de la carne vienen de mi corazón corrompido, vienen del pecado de mi carne y no tienen nada que ver con Dios. Amén. Eso no tiene nada que ver con Dios. Así como los hermanos de Gálatas, eso que estaban haciendo de querer cambiar ahora al judaísmo, eso tampoco venía de Dios. Eso era un fruto de su carne. Amén. Eso era un fruto de su carne. No venía del Dios que lo llamó. Bueno. Entonces, dice inmundicia, o sea, toda clase de cosas indebidas, la inmundicia, lascivias, toda clase de perversiones sexuales. Todo eso procede de la carne, nada de eso procede de Dios. Todo eso procede de nuestro propio pecado, de nuestra propia naturaleza caída, que aunque redimida, que aunque nosotros tenemos una nueva naturaleza según Cristo, que aunque nosotros somos redimidos de esta especie de siglo malo, por el poder de Dios y por la sangre de Cristo, ciertamente este cuerpo todavía es el cuerpo de pecado. Entonces, como este cuerpo de pecado, este cuerpo todavía tiene residuos, por así decirlo, residuos de todos esos mal comportamientos que tal vez teníamos antes de llegar a Cristo. Y por eso hay esa lucha entre el espíritu y la carne, entre el espíritu y la carne, entre lo que yo quiero hacer y entre lo que Dios quiere que yo haga para su gloria. Amén. Por eso se da esta lucha, ¿verdad? Idolatría, hermanos, es también un fruto de esta carne, el querer, el adorar, el glorificar, el exaltar a otra persona aparte de Dios ya es idolatría. Es decir, no, porque yo voy a confiar en la Virgen María, yo le voy a orar a ella, yo le voy a pedir a ella, yo le voy a rezar a ella, es idolatría. Es decir, no, porque este pastor tiene una superunción y este pastor tiene mucho poder y este pastor no se equivoca y este pastor si lo utiliza a Dios, eso también es idolatría. Hay que tener cuidado, hermanos, porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nosotros podemos hacer ídolos de cualquier cosa. Nosotros podemos hacer ídolos de nuestra familia. Nosotros podemos hacer ídolos de nuestro pastor. Nosotros podemos hacer ídolos de un artista. Nosotros podemos hacer ídolos de cualquier persona, hermano. Tenemos que, todo lo que le quite el primer lugar a Dios en nuestra vida, eso es idolatría. Hay que tener mucho cuidado porque esto también viene de la carne. Hechicerías, hermanos. La hechicería no viene de Dios. Eso es un producto o un fruto de la carne. Y aunque ustedes vean alguna gente que se hace llamar santera y que utiliza a los santos
de la Biblia y que les piden a los santos de la Biblia, supuestamente para contactar con Dios y para que Dios le haga los favores, eso no viene de Dios, eso viene de la carne, eso viene del mismo diablo, hermano. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque la gente que no sabe es engañada por esos hechiceros. La gente que no sabe, hermano, y acude a estos hechiceros, como ven que ellos utilizan a unos santicos allí y hacen no sé qué cosa, entonces ellos creen que ese don que supuestamente la persona tiene viene de Dios. Pero obviamente si la persona, en el caso de que la persona tuviera algún don, sépanlo y lo puedo asegurar que ese don no viene de Dios. Amén. Escuchen, si la hechicera o el brujo en verdad tuviera algún don, que podría ser que tuviera algún don, ese don no procede de Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo no le va a dar un don a una persona que está yendo en contra de la voluntad de Dios. Amén. Y como el Espíritu Santo es el que da los dones, es imposible que el Espíritu Santo sea el que le dé un don a un brujo. No, porque el brujo, como estamos viendo, o los hechiceros, es un pecado que viene del fruto de la carne. No viene del Espíritu. Así que si un hechicero o un brujo o un adivino tiene, por decirlo así, el don de no sé, de leer la carta o de adivinar el futuro, ¿no? Ese don no viene de Dios y no viene del Espíritu Santo. Ese don viene del diablo. Porque los dones que da Dios son para la gloria de Dios. Los dones que da Dios son para que se glorifique su nombre y para que se edifique su iglesia. Así que tenemos que tener cuidado, porque aunque los hechiceros o adivinos puedan tener algún tipo de don, ese don no es del Espíritu Santo, ese don no viene de Dios, y eso es algo que la carne, o sea, la hechicería es algo que la persona busca por el pecado que hay en su corazón, es algo carnal. Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda y disensiones. Todas estas cosas de pelearse uno con otro, de tener celos, ¿no? Porque el hermano fulano lo toma más en cuenta en la iglesia que yo. No, porque el hermano sultano lleva 5 meses en la iglesia y ya es líder de célula. Y yo llevo 10 años y todavía no lo soy. Ese tipo de comportamiento, escuchen bien, los celos, los pleitos, la ira y las contiendas y disensiones, todo esos comportamientos vienen del fruto de la carne. Viene del fruto de la carne, hermano. Cuando ustedes ven a un hermanito que dice, mira, ese hermano es nuevo, ya está, ya lo tienen como líder de célula. Y yo, que llevo 10 años, 5 años en la iglesia, ni siquiera me han tomado cuenta. ¿Qué está manifestando ese hombre ahí o esa mujer ahí? Que no está en el espíritu. Que ahí es que está aflorando el fruto de la carne. Los celos, la envidia, cuando ustedes ven hermanitos en la iglesia contendiendo por palabras, o cuando ustedes ven a alguien que dice ser cristiano y lo ven en la calle diciendo,
No, porque el presidente está tal y cual, este es un loco y tal. Y el otro le contesta, no, pero ¿qué tal? ¿Pero qué cual? Cuando ustedes ven ese tipo de contiendas, ese tipo de discusiones, ese tipo de pleitos, por cosas vanas que no aportan nada en la fe, ni en la salvación, ni en la edificación de la gente que está escuchando, eso es fruto de la carne. Ahí ustedes saben que si esos hombres o esas mujeres son de Cristo, entonces están siendo en ese momento dominados por la carne. En ese momento no se está manifestando ellos el fruto del Espíritu, sino el fruto de la carne. Ojo con esto. Amén. Herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Herejías. Miren, hermano, cuando hay alguien que no, para que no le es suficiente la palabra de Dios y se inventa otro evangelio y a partir de ese evangelio dice puro disparate y pura herejía, eso también es fruto de la carne. Ese hombre o esa mujer no están siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a comunicar únicamente, exclusivamente el Evangelio de Cristo. Cuando yo me invento otro Evangelio para impresionar a la gente, para exaltarme a mí como hombre, para que la gente me vea a mí, para que la gente crea que yo soy poderoso, que yo soy grande, que yo soy... Eso es fruto de la carne. Esa persona, llámese profeta, profeta, pastor, pastora, apóstol, apóstola, como ahora se ven tantas cosas. Esa persona está siendo guiado por la carne. Amén. Los herejes, los falsos cristianos, los falsos creyentes, no son guiados por el Espíritu Santo, obviamente, que no son guiados por el Espíritu Santo para hablar mentiras, no, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Ellos son guiados, los herejes, por su carne pecaminosa, son guiados por el anhelo de poder, por el anhelo de fama, por el anhelo de estar en una posición, ustedes saben, privilegiada. Son guiados por su carne. El Espíritu Santo siempre va a conducir al creyente al verdadero evangelio y nunca va a permitir que de la boca del creyente salga algo falso o salga alguna mentira o salga algo que no sea la verdad del evangelio de Cristo. Amén. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales amonesto, como ya os he dicho. Fíjense, envidia. Eso es lo que yo comentaba ahorita también, que tiene parte que ver con los celos. No, que el hermanito tal tiene apenas 5 años de la iglesia y ya es anciano. Yo tengo 10 y apenas soy líder de célula. Ese tipo de envidia, la envidia ministerial. No que el hermanito, vamos a suponer, el hermanito es más tomado en cuenta que yo. Esa envidia ministerial, cuando nosotros vemos en nuestra iglesia, podemos apreciar que hay envidia ministerial, es porque esa persona está aflorando los frutos de la carne. Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace un cristiano guiado por el Espíritu cuando ve que otro hermano es promovido? Da gloria a Dios.
por la promoción de ese hermano. Da gloria a Dios porque el ministerio de ese hermano está creciendo. Eso es lo que hace alguien guiado por el Espíritu Santo, en amor. Se alegra cuando al pueblo de Dios le va bien. Así no le vaya bien a él, pero si a alguien del pueblo de Dios le va bien, él se alegra. Amén. En cambio, el tener envidia es sinónimo o es igual a fruto de la carne. Está siendo guiado esa persona por el fruto de la carne. Homicidio. Bueno, tenemos el caso de Caín y Abel. Caín que mató a Abel, por ejemplo. Miren, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo jamás va a llevar a un creyente a violar ninguna ley de Dios. Y el segundo mandamiento, uno de los más importantes, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nadie guiado por el Espíritu Santo va a matar a su prójimo. Caín, cuando mató a Abel injustamente, no estaba siendo guiado por el Espíritu, Santo, estaba siendo guiado obviamente por su carne pecaminosa, por la envidia que sintió, por el celo que sintió cuando el Dios de Israel recibió con agrado la ofrenda de Abel, pero la de él no. Ahí afloraron todos los frutos de la carne que estaban en Caín, y por eso dio muerte a Abel. Amén. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, que va a hacer amar a su prójimo. Amén. Borracheras, orgías, claro. La borrachera también es algo que viene de la carne y obviamente dice la Escritura, no te embriagues con vino donde hay disolución, sino se lleno del Espíritu. El cristiano no busca embriagarse, no busca emborracharse, no busca llenarse de alcohol, porque el cristiano no puede permitir que el alcohol domine su mente y sus pensamientos. Porque cuando eso pasa, los frutos de la carne van a aflorar. Y ahí sí es verdad que la persona va a dar rienda suelta a sus pasiones y deseos, y no va a haber nadie que lo frene, porque el alcohol lo va a estar controlando y el alcohol va a producir que esa persona, aunque sea cristiano, se deje llevar por lo que él siente en ese momento, por lo que él siente en su carne en ese momento. En cambio, el cristiano, el que guiado por el Espíritu Santo, lejos de estar lleno de alcohol, está lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que te da? Dominio propio. Amén. Para que no hagamos lo que nosotros queremos, para que no satisfagamos nuestra carne, sino que hagamos la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ir un poquito más rápido porque son varias cosas. Ya vamos a terminar. Orgía de fornicación, orgía es depravación sexual con muchas personas, pero obviamente eso es un fruto de la carne, porque el Espíritu Santo, muy lejos de llevarnos a hacer eso, ¿verdad? Lo que hace es que seamos santos, como Dios es santo, y nos apartemos de esas cosas. Amén. Inmoralidad sexual, orgías, fornicación, todo eso es producto de la carne. Y encontrar respuesta al Espíritu Santo nos da santidad y nos da dominio propio. Amén. Entonces, bueno, acerca de la cual os amonesto, como ya os he dicho, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
está claro. Pablo le dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, el que vive en estos pecados no va a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque esto pone de manifiesto que la persona no ha nacido de nuevo, pone de manifiesto que la persona no es de Cristo y pone de manifiesto que no es un ciudadano celestial, sino que su corazón está todavía en esta tierra. Amén. Entonces, Pablo está queriendo decir a los corintios que para ser salvos, que para disfrutar las bendiciones que vienen de Dios, que para estar en el reino de los cielos, tenemos que andar en el Espíritu y tenemos que negar las cosas de la carne. Y eso tiene mucho que ver porque ellos, al quererse ir al judaísmo, al quererse ir a abrazar el judaísmo, ellos tienen, el judaísmo los va a llevar a ellos a confiar más en su carne. ¿Sí me entiende? A querer guardar los mandamientos con su fuerza y con sus cualidades y van a terminar, y pueden terminar cayendo en la carne y van a terminar haciéndolo, porque en definitiva ellos van a buscar alcanzar su salvación por medios de hombres, por medios terrenales, y van a terminar confiando en su carne, van a terminar confiando en su fuerza, van a terminar confiando en sus virtudes. Y como Pablo dice, de eso hay que cuidarse, porque no podemos utilizar la libertad que Dios nos ha dado en Cristo para satisfacer nuestros deseos carnales. Entonces el cristiano tiene que estar muy cuidadoso de cómo anda. Amén. Ahora vamos a ver, más el fruto del Espíritu es amor, el amor que viene de Dios. Ese es amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que está en 1 Corintios 13, que todo lo puede, que todo lo soporta, que no hace nada indebido. Ese amor con el cual Dios nos amó es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Amén. Ese amor, el amor ágape, el amor de Dios, el amor que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo, el que guiado por el Espíritu Santo, ama a su prójimo. Ama a su prójimo con un amor incondicional, como el amor con el cual Cristo nos amó a nosotros. Amén. Amén. Paz, gozo, el gozo que viene del Espíritu, el mundo no me lo puede quitar. Es decir, el gozo que viene del Espíritu trasciende a la felicidad humana. La felicidad humana es efímera, pasa, es momentánea, pasajera, es circunstancial, pero el gozo que viene del Espíritu nadie te lo puede quitar, porque es un gozo que Dios produce en ti por medio del Espíritu Santo. Ejemplo, el apóstol Pablo y Silas, presos, con cadenas, con grilletes, y a pesar de todo eso ellos alababan a Dios con salmos e himnos. ¿Qué los llevaba a ellos a estar alegres, a estar gozosos en estas circunstancias? El gozo del Espíritu Santo. El gozo de estar recibiendo, de estar siendo vituperado para que la voluntad de Dios se cumpliera. Ese gozo que es incomprensible para los hombres naturales, que solamente el hombre o la mujer de Dios lo puede experimentar. Y es un gozo que el mundo o las circunstancias que en él puedan pasarte no te lo va a poder quitar. Amén.
la paz. El fruto del Espíritu es paz. Paz primero para con Dios, porque ya no tenemos deuda con Dios, porque ya Cristo pagó toda nuestra deuda para con Dios, porque ya no somos enemigos de Dios, sino herederos de Dios, herederos juntamente con Cristo. Entonces ya estamos en paz para con Dios, lo cual nos mantiene tranquilos, pero también, hermanos, el Espíritu Santo nos da esa paz que a pesar de que la situación no se vea bien, a pesar de que el tiempo se vea difícil, a pesar de que las cosas no mejoren, nosotros estamos tranquilos y confiados porque tenemos a Yahvé, al Dios de Jacob, como nuestro refugio. Y esa paz nadie me la puede quitar, ni los problemas, ni las adversidades, ni mis enemigos, porque esa paz depende del Dios que me salvó. Porque esa paz depende de mi fe en el Dios que me dio la vida. Porque esa paz depende del Dios que me amó tanto que envió a su unigénito Hijo. Entonces ninguna circunstancia humana me va a poder arrebatar esa paz que viene de lo alto. ¿Ven? Ok. Vamos, sigamos, hermano. Paz, paciencia. El Espíritu Santo nos da paciencia para esperar en el tiempo de Dios, que no son nuestros tiempos. Entonces el Espíritu Santo nos capacita para que tengamos paciencia y para que sepamos esperar, porque ser paciente y no hacer nada son diferentes. O sea, yo puedo estar esperando en Dios, pero yo no espero inútilmente, es decir, yo espero pacientemente, pero también obro. No es que voy a esperar y me voy a quedar de brazos cruzados, no, yo el tiempo de Dios llega y yo lo espero con paciencia y con fe. Entonces, yo obro. La paciencia aquí no es una paciencia inactiva, o sea, esperar en el tiempo de Dios, ¿verdad? Pero obrando conforme a la voluntad de Dios, amén. Benignidad, bueno, es bondad, es hacer lo bueno. Si tenemos el Espíritu Santo, este don, que es este fruto, que es el fruto del Espíritu, nos va a llevar a toda buena obra. Si tenemos este don en nosotros, y este don se manifiesta, vamos a siempre andar en buenas obras. La benignidad es siempre estar haciendo lo bueno. O hacer lo bueno. Pero ¿cómo podemos hacer siempre lo bueno si no conocemos lo bueno? Obviamente, esto solamente es para los hijos de Dios que tienen los frutos del Espíritu y que hacen cosas verdaderamente buenas. ¿Cuáles son las cosas verdaderamente buenas? Las que glorifican a Dios. Amén. Bondad, misericordia. El Espíritu Santo nos lleva a tener misericordia de nuestro prójimo, nos lleva a ayudar a nuestro prójimo, a ser humildes. Amén. Fe. La fe que viene del Espíritu Santo es la fe por la cual nosotros creemos en Cristo. Es decir, la carne tiene una fe y el Espíritu Santo tiene una fe. Sí, fíjense bien que todo el mundo tiene fe, digámoslo así. Porque, por ejemplo, cuando usted manda a su hijo al colegio, envía a su hijo al colegio, usted tiene fe de que ese profesor le está enseñando bien, por ejemplo, matemáticas. O sea, usted tiene fe de que ese profesor verdaderamente le está enseñando bien la materia de matemáticas. Cuando usted se va a operar, usted tiene fe en que ese doctor
por el cual usted se va a dejar operar, sabe lo que está haciendo. ¿Ah? Bueno, pero esa fe no sale. Esa fe no te salva. La fe como don dada por el Espíritu Santo es la fe que te lleva a creer solamente, únicamente y exclusivamente en Cristo para salvación. Amén. Cuando la fe viene del Espíritu Santo, la fe tiene como único objeto, o como único, sí, digamos como único objeto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando la fe es dada por Dios, solamente nos lleva a creer en Cristo para la salvación de nuestras almas y para obtener la vida eterna. Amén. Mansedumbre. Mansedumbre es humildad, esa disposición a servir. Mansedumbre fue todo lo que demostró mi Señor Jesús a lo largo de su ministerio. A lo largo de su ministerio, mi Señor Jesús manifestó todos estos frutos. Es más, mi Señor Jesús, o su carácter, mejor dicho, es el fruto mismo del Espíritu Santo. Es un único fruto que se manifiesta en varias cualidades, digámoslo así. Amén. Entonces, la mansedumbre, ¿cuál es? Ese deseo ardiente, ferviente por servir a los demás y por buscar el bien de los demás, eso es mansedumbre. Ese espíritu de servicio, demostrado ampliamente y maravillosamente por mi Señor Jesucristo. Templanza, el dominio propio que también mi Señor Jesucristo manifestó ampliamente, porque, por ejemplo, hay que tener mucho dominio propio para aguantar todo lo que aguantó mi Señor Jesús. Claro, por amor, ahí también está el fruto del amor. En mi Señor Jesucristo están todas estas virtudes están en mi Señor Jesús. Pero miren, si mi Señor Jesús no hubiera tenido templanza, que dominio propio, cuando lo clavaron en la cruz, Él hubiera matado a toda esa gente. Porque Él, valiéndose de la templanza, Él no se salvó a sí mismo. Y Él se dejó capturar, y Él se dejó pegar, y Él se dejó humillar, y Él se dejó clavar, valiéndose de esta virtud del fruto del Espíritu, que es dominio propio, hermano. Si mi Señor Jesús no hubiera utilizado dominio propio, a lo que le hubieran clavado el primer brazo en la cruz, se hubiera muerto toda esa gente. Amén. Y claro, ahí aplica todos los frutos, el amor, todos los frutos. En mi Señor Jesús se ven todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Amén, que es el carácter de mi Señor Jesús. Ok, contra tales cosas no hay ley. Claro, el que manifieste todos estos frutos, obviamente no va a poder ser juzgado por nadie. Va a vivir irreprensiblemente. Va a ser como mi Señor Jesucristo, el cual es el fruto del Espíritu Santo. El carácter de mi Señor Jesucristo es el fruto del Espíritu Santo. Pero el carácter de mi Señor Jesucristo, que es el fruto del Espíritu Santo, no viene de la carne, sino como ya vimos, del Espíritu de Cristo. Amén. Así como mi Señor Jesús no pudo y no pudo ser juzgado por nadie, y aunque lo juzgaron, nunca siempre fue con mentira, porque Él nunca hizo nada malo, ¿verdad? Obviamente el que anda en el Espíritu y en el que se manifiestan todos esos frutos no puede ser juzgado por nadie.
porque es perfecto, es varón perfecto delante de Dios, así como lo fue y lo es mi Señor Jesucristo. Amén. Pero la ocasión de Cristo ya han crucificado la carne con su pasión y deseo. Claro. Los que son de Cristo ya han crucificado la carne con su pasión y deseo. Claro. Si somos de Cristo, tenemos que tener la carne bajo control. Tenemos que tener la carne dominada y sometida por el Espíritu Santo. Y andar manifestando los frutos del Espíritu. Amén. Si somos de Cristo, cuando clavaron a Cristo en la cruz, nuestra carne fue clavada juntamente con Él y nuestros pecados fueron clavados juntamente con Él. Y ya no somos guiados por la carne, sino que la carne pecaminosa fue clavada en la cruz. Claro. Ya habemos crucificado la carne con su pasión y deseo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo es el que tiene que gobernar y es el que tiene que dirigir nuestra vida, no la carne. Amén. La carne, nuestros deseos carnales, antiguos y viejos, deberían estar muertos para nosotros. Amén. Eso es lo que quiere decir esta parte. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, invitándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Si vivimos en el Espíritu Santo, andemos también en el Espíritu Santo. No nos hagamos vanagloriosos, invitándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Ven? Entonces, bueno, ya para concluir, hermanos, Pablo le hace ver a los hermanos de Gálatas que lo que ellos están haciendo de quererse volver o quererse judaizar no viene de Dios, y obviamente ellos lo están haciendo de su carne, de su propia voluntad. Ellos no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo a esclavizarse nuevamente a la ley, no. Y luego nos deja ver cuáles son esos frutos de la carne y nos hace un contraste, o nos deja ver también cuáles son los frutos del Espíritu. Esto que le está ocurriendo a los Gálatas nos está indicando que no estaban siendo dominados por el Espíritu, no estaban siendo movidos por el Espíritu, sino por la carne. No estaban siendo movidos por el Espíritu Santo, sino por la carne. Entonces, por eso es que ellos estaban buscando judaizarse y volver y poner su esperanza en la ley y en lo que la carne podía y en lo que ellos pudieran hacer por sí mismos y por su propia fuerza. Amén. Pero Pablo le dice que por la carne, que ninguno que practique las obras de la carne va a entrar en el reino de Dios. Que en la carne, como pueden ver, en la carne solo hay pecado. El que confía en su carne solamente se está esclavizando al pecado. Más el que confía en el Espíritu y es guiado por este mismo Espíritu, por el Espíritu Santo, ese, entonces, contra el que es guiado por el Espíritu Santo y como consecuencia manifiesta el fruto del Espíritu Santo, contra a ese no hay que lo juzgue. En cambio, el que anda conforme a la carne, como dice Pablo aquí, no va a entrar en el reino de los cielos. ¿Se fijan cuál es la diferencia? Monumental, amén. Y obviamente Pablo nos dice, ya para terminar, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. O sea, el que es de Cristo tiene que andar en el Espíritu. Y dice aquí, no nos hagamos vanagloriosos.
El que es espiritual, el que es de Cristo, es humilde, hermano. Él no es prepotente, no es altivo, no es orgulloso. El Hijo de Dios es humilde, porque sabe de dónde lo sacó Dios, porque sabe que hizo Dios por él, porque sabe que todo lo bueno que tiene viene de Dios y que no tiene nada que gloriarse. Y el que anda en el Espíritu, obviamente, no anda en pleito y contienda, no anda queriendo irritar a los demás, ni envidiando lo que tienen los demás hermanos, sino que, al contrario, busca estar en paz y en armonía con sus hermanos, y cuando al hermano le va bien, él se goza por ese bien que se le está haciendo al otro hermano. ¿Ven? Bueno, Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde, que ella vea resplandecer su luz sobre ustedes, que ella vea alce su luz sobre ustedes y pongan ustedes paz. Dios lo bendiga en el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, les pido como siempre, oren por mí para que el Señor me fortalezca y yo pueda seguir predicando el Evangelio para la gloria de Dios Padre y de Dios Hijo, amén.